Tres voces, un solo Dios. Las lecturas de hoy: Josué 5:6, Isaías 10 y 2 Tesalonicenses 1 forman un tapiz de extraordinaria riqueza. Separadas por siglos, hablan con una sola voz acerca de la santidad de Dios, su juicio soberano sobre las naciones y su fidelidad hacia su pueblo. Juntas, no solo ofrecen instrucción doctrinal, sino una invitación profunda a confiar en quien gobierna la historia. Josué 5:6, el Dios que santifica antes de conquistar. La escena de Josué 5 es sorprendente. Israel está a punto de entrar en batalla y Dios ordena la circuncisión de todos los hombres nacidos en el desierto. En términos militares, el mandato parece imprudente, pero Dios no permite que su pueblo entre a Canaán sin ser renovado primero en el pacto. La circuncisión en Gilgal no es mero ritual, es la declaración de que el pueblo pertenece a Yahvé y que ninguna victoria puede alcanzarse sin consagración previa. Poco después el pueblo celebra la Pascua y come del fruto de la tierra prometida. El maná cesa. Dios no mantiene a los suyos en modo de supervivencia. Cuando ya ha llegado la plenitud de la promesa, lo provisional da paso a lo permanente. La caída de Jericó sigue la misma lógica. La estrategia es completamente contraria a la sabiduría humana. Marchar en silencio 6 días y gritar el séptimo. Dios no necesita ingeniería militar. Las murallas caen porque Él lo ordena, y la victoria de Israel resulta ser una proclamación litúrgica. Solo Rahab y su familia son preservados, testimonio de que la misericordia divina alcanza al extranjero cuando hay fe. Josué 6:20. Y el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y fue que como el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con grande vocería y el muro cayó en su lugar. Isaías 10. El Dios que juzga el instrumento. Isaías 10. Presenta una de las paradojas más fascinantes de la teología bíblica. Dios usa a Asiria como vara de su ira contra Israel, pero luego juzga a Asiria por su soberbia. El profeta la describe como un hacha en la mano del leñador. El hacha no se gloria sobre quien la maneja, pero Asiria sí lo hace, y por eso también será juzgada. Este pasaje rompe cualquier visión simplista de la historia. Las naciones no actúan fuera del gobierno soberano de Dios, pero tampoco quedan exentas de responsabilidad moral. Dios no es el autor del mal asirio, pero lo usa providencialmente para disciplinar a su pueblo. Al final, un remanente regresará, no por mérito propio, sino por la gracia del Santo de Israel. Y acontecerá en aquel tiempo que los que quedaren de Israel y los que se hubieren escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Esta promesa es el corazón del capítulo. El juicio no es la última palabra. La disciplina siempre tiene un propósito redentor. 2 Tesalonicenses 1. 2. El Dios que vindica y regresa. Pablo escribe a una iglesia perseguida que necesita consolación teológica. En el capítulo 1 les asegura que su sufrimiento es evidencia del juicio justo de Dios. Él dará reposo a los afligidos y retribución a los que afligen. La venida de Cristo en gloria no es un escape romántico, sino la vindicación definitiva de quienes han confiado en Él. El capítulo 2 introduce al hombre de pecado, una potencia de engaño que se exaltará antes del regreso del Señor Pablo. No lo detalla para generar curiosidad especulativa, sino para armar espiritualmente a la iglesia. El misterio de la iniquidad ya opera, pero hay algo que lo detiene. Y cuando ese obstáculo sea quitado, el inicuo será destruido por el Señor Jesús. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual
El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La respuesta al engaño no es el pánico, sino la firmeza en las tradiciones apostólicas. El pueblo de Dios no navega la historia sin brújula, el hilo que une las tres lecturas. Las tres lecturas convergen en una sola verdad. Dios gobierna la historia con soberanía absoluta y justicia perfecta. En Josué, los muros caen porque Él lo ordena. En Isaías, las naciones son herramientas en su mano. En Tesalonicenses, el poder del mal tiene una fecha de vencimiento fijada por el Señor. En cada caso, su pueblo es llamado a confiar, obedecer y esperar, no como espectadores pasivos, sino como participantes activos en el drama de la redención. Vivimos hoy la misma tensión de los tesalonicenses, entre el sufrimiento presente y la gloria futura, entre el misterio de la iniquidad que opera y la certeza del regreso de Cristo. Como Israel marchando alrededor de Jericó, obedecemos, aunque no veamos el resultado inmediato. Como el remanente de Isaías, somos guardados no por nuestra fortaleza, sino por la fidelidad del Santo de Israel. La historia avanza hacia su conclusión y el Señor la sostiene en su mano. Tres voces, un solo Dios. Las lecturas de hoy: Josué 5:6, Isaías 10 y 2 Tesalonicenses 1. Forman un tapiz de extraordinaria riqueza. Separadas por siglos, hablan con una sola voz acerca de la santidad de Dios, su juicio soberano sobre las naciones y su fidelidad hacia su pueblo. Juntas, no solo ofrecen instrucción doctrinal, sino una invitación profunda a confiar en quien gobierna la historia. Josué 5:6, el Dios que santifica antes de conquistar. La escena de Josué 5 es sorprendente. Israel está a punto de entrar en batalla y Dios ordena la circuncisión de todos los hombres nacidos en el desierto. En términos militares, el mandato parece imprudente, pero Dios no permite que su pueblo entre a Canaán sin ser renovado primero en el pacto. La circuncisión en Gilgal no es mero ritual, es la declaración de que el pueblo pertenece a Yahvé y que ninguna victoria puede alcanzarse sin consagración previa. Poco después el pueblo celebra la Pascua y come del fruto de la tierra prometida. El maná cesa. Dios no mantiene a los suyos en modo de supervivencia. Cuando ya ha llegado la plenitud de la promesa, lo provisional da paso a lo permanente. La caída de Jericó sigue la misma lógica. La estrategia es completamente contraria a la sabiduría humana. Marchar en silencio 6 días y gritar el séptimo. Dios no necesita ingeniería militar. Las murallas caen porque Él lo ordena, y la victoria de Israel resulta ser una proclamación litúrgica. Solo Rahab y su familia son preservados, testimonio de que la misericordia divina alcanza al extranjero cuando hay fe. Josué 6:20. Y el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y fue que como el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con grande vocería y el muro cayó en su lugar. Isaías 10. El Dios que juzga el instrumento. Isaías 10. Presenta una de las paradojas más fascinantes de la teología bíblica. Dios usa a Siria como vara de su ira contra Israel, pero luego juzga a Siria por su soberbia. El profeta
profeta la describe como un hacha en la mano del leñador. El hacha no se gloria sobre quien la maneja, pero Asiria sí lo hace, y por eso también será juzgada. Este pasaje rompe cualquier visión simplista de la historia. Las naciones no actúan fuera del gobierno soberano de Dios, pero tampoco quedan exentas de responsabilidad moral. Dios no es el autor del mal asirio, pero lo usa providencialmente para disciplinar a su pueblo. Al final, un remanente regresará, no por mérito propio, sino por la gracia del Santo de Israel. Y acontecerá en aquel tiempo que los que quedaren de Israel y los que se hubieren escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Esta promesa es el corazón del capítulo. El juicio no es la última palabra. La disciplina siempre tiene un propósito redentor. 2 Tesalonicenses 1. El Dios que vindica y regresa. Pablo escribe a una iglesia perseguida que necesita consolación teológica. En el capítulo 1 les asegura que su sufrimiento es evidencia del juicio justo de Dios. Él dará reposo a los afligidos y retribución a los que afligen. La venida de Cristo en gloria no es un escape romántico, sino la vindicación definitiva de quienes han confiado en Él. El capítulo 2 introduce al hombre de pecado, una potencia de engaño que se exaltará antes del regreso del Señor Pablo. No lo detalla para generar curiosidad especulativa, sino para armar espiritualmente a la iglesia. El misterio de la iniquidad ya opera, pero hay algo que lo detiene. Y cuando ese obstáculo sea quitado, el inicuo será destruido por el Señor Jesús. Y entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La respuesta al engaño no es el pánico, sino la firmeza en las tradiciones apostólicas. El pueblo de Dios no navega la historia sin brújula, el hilo que une las 3 lecturas. Las 3 lecturas convergen en una sola verdad. Dios gobierna la historia con soberanía absoluta y justicia perfecta. En Josué, los muros caen porque Él lo ordena. En Isaías, las naciones son herramientas en su mano. En Tesalonicenses, el poder del mal tiene una fecha de vencimiento fijada por el Señor. En cada caso, su pueblo es llamado a confiar, obedecer y esperar, no como espectadores pasivos, sino como participantes activos en el drama de la redención. Vivimos hoy la misma tensión de los tesalonicenses, entre el sufrimiento presente y la gloria futura, entre el misterio de la iniquidad que opera y la certeza del regreso de Cristo. Como Israel marchando alrededor de Jericó, obedecemos, aunque no veamos el resultado inmediato. Como el remanente de Isaías, somos guardados no por nuestra fortaleza, sino por la fidelidad del Santo de Israel. La historia avanza hacia su conclusión y el Señor la sostiene en su mano.